Hola, queridos amigos y colegas, bienvenidos a este encuentro con la peste porcina africana. Espero que lo paséis bien y ya sabéis, siempre me tenéis a vuestra disposición en mi email que tenéis aquí abajo, como veis aquí abajo os lo marco. Hoy vamos a ver las características de esta enfermedad, de este curioso virus que nos lleva de cabeza a todos y que está afectando ya a 5 continentes, como sabéis. Vamos a conocer a este nuevo enemigo que tenemos en 5 continentes. Es una enfermedad de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal, como sabéis. Por lo tanto, cierra países, es decir, los países afectados ahí quedan totalmente aislados de cualquier movimiento externo a productos o a animales, con lo cual las pérdidas económicas en cada uno de estos países son muy grandes. Afecta solamente a estas 3 especies que veis aquí, a la vida silvestre, tanto a los jabalíes como al facochero y al bush pigs, pero también a los domésticos, y a una particular garrapata, que se llama del género Ornithodorus, que se llama Mubata y Ornithodorus mubata y Ornithodorus erraticus. Estas 2 tipos de garrapatas son las únicas que se afectan en el virus de africana. Una está en África, Mubata se encuentra en África y está haciendo siempre buenos trabajos de mantenimiento del virus con la vida silvestre, y la erraticus la hemos encontrado en Europa, en algunos países de Europa. Como os decía, es una enfermedad de declaración obligatoria en la Organización Mundial de Sanidad Animal. Esto es importante, y está producida por este virus, que es uno de los virus más grandes que hay en toda la naturaleza. Yo creo que el que más, sinceramente. Tiene su familia propia, es decir, es un virus a lo grande, no solo en su tamaño, sino en su origen. Tiene su familia propia, es un Asfaviridae del género Asfavirus. Y tiene esta estructura que veis aquí tremendamente compleja. Y ya veréis que esta complejidad luego se ve en la práctica, y es la enorme resistencia que este virus tiene. Tiene doble defensa, tiene veis en el exterior, en lo que es la envuelta, una envuelta bien protegida, pero fijaros que el núcleo también tiene su protección. Luego, por lo tanto, este tiene doble protección, y aunque haya perdido parte de la envuelta, teniendo su núcleo totalmente bien completo y sin problemas, sigue siendo infectivo. Ya veréis que esa es una de las características principales que este virus tiene, aparte de su complejidad, su enorme resistencia. Es un virus grande, como ahora veréis, vais a ver ahora la cantidad de genes que tiene. Es un virus complejo. Tiene un tamaño enorme, como os digo, 170, 190 pares de kilobases. Daros cuenta que enfermedades como PIRS o enfermedades como la reciente, ¿no?, la que hemos tenido de COVID, que solo tiene 30, estamos hablando de uno que tiene 170, 190 pares de kilobases, tiene 170 genes, que todavía muchos de ellos no conocemos lo que hacen. No sabemos su papel desde el punto de vista inmunológico, sabemos más del papel de algunos de sus genes como virulentos que los que hacen potenciar la respuesta inmune. Es una estructura muy compleja y, como os decía, no del todo conocida, muy resistente en el medio ambiente, como os he dicho, por esa estructura que os he contado. Luego, además, tiene una enorme variabilidad genética. ¿Eso qué quiere decir? Que muta con mucha facilidad, provocando diferentes variantes, la mayoría de alta virulencia, pero también de baja virulencia. No produce anticuerpos neutralizantes, lo cual no nos permite hacer serotipos, aunque sí que hemos intentado hacer algún tipo de trazabilidad basados en una proteína, la muy estable proteína VP72, y los hemos clasificado en genotipos, y en concreto tenemos descritos 24 genotipos, todos ellos localizados en África. En este momento el que nos está invadiendo es el genotipo 2, como sabéis, y hace unos años el que nos invadió fue el genotipo 1, un virus del genotipo 1. Hoy día estos anticuerpos neutralizantes, al no tenerlos, cuando se ensaya una vacuna o se quiere producir una vacuna, no podemos hacer ensayos in vitro, tenemos que hacerlos todos in vivo, porque no hay forma de ver qué vacuna es capaz de controlar el mayor número de las variantes virales que hay en el mundo, ¿no?, circulando. Eso nos obliga a hacer estudios in vivo, con lo cual los temas se complican enormemente, ¿no? Los estudios de inmunidad cruzada es igual, no podemos ver cuántas cepas en una vacuna podemos ser seguros que protegemos. Con lo cual esto, como veis, pues ha complicado mucho la producción de una vacuna. Como os decía, es muy complejo y además tiene una doble cadena de ADN. El tamaño de la partícula viral es en 200 nanómetros,
y con más de 100 proteínas estructurales. ¿Cómo se transmite este virus tan complicado? Como veis, tiene la situación de infección que ya hemos visto, que es a través de vectores, también la directa y la indirecta. La directa es tanto de doméstico infectado a doméstico o a jabalí, o de jabalí infectado a jabalí y a doméstico. Pero la que más hasta ahora ha funcionado en el mundo para entrar en un nuevo país o en una nueva zona de infección es a través de los residuos alimenticios hechos con carne de cerdo infectada o con carne de jabalí. Aquí, en estos productos que no estén tratados por calor, el virus resiste largamente, con lo cual es transportado a través de residuos alimenticios de aviones, de barcos, de países que están infectados hacia el exterior. También, una vez por su resistencia que infecta cualquier superficie, sea suelo, sea camión, sea cualquier superficie, el virus resiste enormemente en ella y puede estar activo durante largos periodos de tiempo. Ahora veréis algunos ejemplos. Y por supuesto, trabajando con la garrapata. La sangre es sin duda uno de los vehículos más peligrosos que tenemos para la difusión de esta enfermedad. Esta sangre hay que llevar un cuidado enorme, pues en zonas como vamos a hacer una necrosia o zonas donde haya hemorragias por caza. Todo esto al virus lo tenemos en unas concentraciones enormes. Fijaros, 200 microlitros de sangre, que es una gota, para que os hagáis una idea, 3 millones de copias virales con enorme virulencia. Es decir, la sangre, el peor enemigo que tenemos para la transmisión. Y esa sangre, evidentemente, puede estar en los productos no tratados por calor, producidos con material infectivo. Pero también tenemos que llevar cuidado con las moscas, porque sabéis que en verano, sobre todo, las moscas les encanta las zonas como son sangre o como son heces, donde generalmente hay mucha sangre y por lo tanto también mucho virus. Con sus patas toman el virus, lo transportan por más de 48 horas activo, con lo cual una granja que esté al lado de donde haya una matanza de jabalíes afectados o una granja afectada que esté cerca de otra, las moscas van a transmitir la enfermedad de un lado a otro. Pero además se encuentra enormemente y durante mucho tiempo en carcasas de jabalíes o de domésticos infectados durante largos periodos de tiempo. También lo hemos visto en los correderos de las zonas de agua, porque muchas veces los animales vienen a beber agua, defecan aquí, hay gran cantidad, con lo cual infectan a otros que puedan beber agua. Hemos visto también que están en mucha concentración y durante mucho tiempo en carnes a 4 grados, en carne que se mantenga a 4 grados, el virus se mantiene activo por más de 110 días, a menos 20 por más de 1000 días. En una granja que no ha sido bien desinfectada está durante un mes. Es decir, es increíble. Fijaros, en 4 grados sangre puede estar hasta 18 meses, el virus activo capaz de infectar. Se inactiva, sin embargo, fácilmente por calor, a 56 grados por 70 minutos o a 60 grados por 20 minutos. Es decir, el calor es bueno y lo podemos usar para incluso tratar los residuos alimenticios con calor, si se los vamos a tener que dar a los animales, pero también hay cantidad de productos químicos y cantidad de productos comerciales muy efectivos. ¿Cómo es ahora mismo el mayor riesgo de que este virus entre en las granjas o entre en un país? Bueno, pues lo que más ahora mismo tenemos es alimentos, desperdicios alimenticios o alimentos que hayan sido producidos con animales infectados. Es ahora mismo en 5 continentes afectados, pues tenemos mucha carne que está afectada. Mucha de ella, desgraciadamente, acaba transformándose en alimentos en algunas zonas. Esto significa que esos alimentos contaminados pueden ser ingeridos por jabalíes, porque o bien se dejan en zonas de picnic, en basurales, en papeleras normales, en puertos, en turistas, en mucha gente que puede llevar alimentos sin ser consciente de que está infectado. Daros cuenta que como no afecta a la especie humana,
Una persona que está tomando un chorizo o un salchichón excelente en un país nunca puede pensar que si se lo lleva porque le ha gustado va a hacer daño a otro sitio. Falta esa cultura, que es muy importante informar a la gente del riesgo que se tiene. Esta es la forma en la que está entrando más, es decir, estas personas o estos alimentos contaminados que llegan de un país contaminado a otro, al final el residuo que han dejado la especie humana de restaurantes, casas, etcétera, pues va a basurales, a papeleras, etcétera, y aquí los jabalíes, como sabéis, son expertos en abrir todos estos sistemas y en comer esas basuras. Con lo cual, el primer animal que puede caer es el propio jabalí. Él amplifica el virus entre ellos, hay una gran amplificación y después hay un contacto de ellos con el doméstico. Esa es una vía de entrada que hay que tener en cuenta. La otra vía son a países que utilizan desperdicios alimenticios para cerdo doméstico, es decir, que les llevan los desperdicios de restaurantes y de casas, se los dan a ellos en traspatios fundamentalmente, es decir, en granjas de poca bioseguridad, traspatios o granjas familiares, ahí el virus se amplifica y ya esa relación de doméstico, aunque sea de traspatio, con el industrial es más sencillo. También de jabalí, porque en zonas de baja bioseguridad el jabalí también va a entrar en las granjas de doméstico. Este es el riesgo principal que en este momento tenemos y el riesgo que yo quisiera que le pusierais especial atención para evitar la entrada en vuestras zonas. El alimento, como os digo, es peligrosísimo, las moscas también, todo lo que son turistas, productos que dejen en puertos, aeropuertos. Generalmente en los aeropuertos de líneas comerciales están muy protegidas esas basuras y es difícil, pero no en las normales, en las que son de pequeños puertos, aviones particulares, etcétera. Y en barcos ocurre igual. Los transatlánticos también tienen un buen rigor en tratamiento de alimentos, pero no los barcos de contenedores, etcétera. Esa parte no está bien registrada en el sistema de bioseguridad. Con lo cual, atento. Y es muy importante que se conozca a la gente cuando un país está afectado, que la gente en su conjunto sepa que no le va a afectar a las personas, pero que los productos pueden transmitir el virus y hacer un gran daño a su país. Acordaros también que todavía no tenemos una vacuna y tampoco un tratamiento específico, con lo cual lo mejor que tenemos que hacer es tener una bioseguridad buena en nuestras granjas para evitar que nos entre y por supuesto en nuestros países. También tener un plan de contingencia rápido, tan pronto detectemos la enfermedad, tener un plan para frenarla. Para eso, lo mejor es tener una detección temprana, es decir, que nuestros clínicos y nuestros ganaderos sepan diferenciar cuando tienen un cerdo que pueda ser sospechoso y puede ser incluso infectado de peste porcina africana. Y, por supuesto, una cosa vital, que es la colaboración entre el sector público y privado. El sector privado no puede luchar solo contra esta enfermedad y la administración, el sector público, tampoco sin el dueño del cerdo, sin los dueños de los animales. Con lo cual, esta colaboración es clave. ¿Qué os recomiendo? Pues tener un buen programa de contingencia actualizado y real, es decir, real y actualizado me refiero a que no hacer uno que ya esté hecho en otro lado, copiarlo, sacar copia y ponerlo, no, tiene que ser adaptado a la realidad de cada país. Tener una muy buena colaboración entre el sector privado y público es fundamental, informar bien a los ganaderos y a los veterinarios sobre cómo se transforma y se transmite esta enfermedad, tener los medios adecuados, los medios legislativos. Sin una ley no hay nada de luchar, no se puede luchar sin una ley para poder luchar contra la enfermedad, sin una compensación. Es vital la compensación, porque pensar que un ganadero que ve que están muriéndose sus cerdos, que no va a recibir nada, tiende siempre, porque es lo que estoy viendo en todos los sitios donde no hay compensación, a vender lo poco que le queda, con lo cual está haciendo un franco favor a su país, pero él cree que así salva algo de lo que él no va a tener. La primera barrera que tenemos que pensar siempre es la barrera de evitar que entre el virus, y aquí tenemos que hablar primero como país y después como propia granja. La bioseguridad es lo más importante y una detección temprana. Detección temprana significa que seamos capaces de distinguir en una granja si la enfermedad ha entrado o no. ¿Cuál es la vía fundamental de entrada de la enfermedad a una granja? Pues por animales infectados, lógicamente, tanto domésticos como silvestres, por personal, trabajador, veterinarios, visitantes que vengan de otras zonas sin haber cambiado el calzado
y que entren a nuestra granja con el calzado, dando comida, por supuesto, a los animales, pero también la que puedan traer los trabajadores que han comprado un chorizo y van a comer allí en la cantina de la granja y no se percatan de que a lo mejor se les cae algo cuando entren o se le ha quedado en su zapato y va a pasar a la granja con él. Es decir, cuidado con eso, cuidado con comer alimento de porcino en una granja de porcino. Vehículos siempre limpios y desinfectados, ojo con las moscas, roedores y gatos en una granja no tienen por qué estar, solo cerdos. Reinfección después de un foco es muy frecuente, lo estoy viendo en todos los continentes, es decir, cuando se infecta una granja, se controla, se sacrifica a sus animales, se limpia, se desinfecta, pero no llevan un protocolo bueno de limpieza y desinfección y acaban reinfectándose al poco tiempo de haber llenado de nuevo la granja. Y luego, por supuesto, nunca enviar animales infectados al matadero para evitar la recirculación. La transmisión directa es clave y ya os he encontrado cómo yo veo ahora mismo el principal problema de jabalí a doméstico, de doméstico a jabalí, es decir, el uso de la alimentación contaminada es el gran problema unido a la sangre. Desde el punto de vista nuestro, ¿qué podemos hacer? Pues la bioseguridad en nuestras granjas es la herramienta más segura y la que mejor nos vale. Pero hay dos tipos de personas cuando hablamos de granjeros o en general de profesionales al cambio de la bioseguridad, y es que los hay que creen en ella porque se lo exige la legislación y quieren evitar una multa, pero sin embargo los hay también que apuestan realmente por ella. Yo en este momento os aconsejo a todos que realmente transmitáis que hay que apostar, porque estamos en un riesgo global y realmente nos puede entrar a todos. Así que realmente extremar las medidas de bioseguridad que sabemos, desde la entrada de los animales, entrada de vehículos, limpieza y desinfección, evitar la vida silvestre cerca, etcétera, etcétera, las reglas que todos sabéis. ¿Qué he encontrado entre granjas, digamos, familiares o de traspatio en muchos países y altamente muy tecnológicas? Pues he encontrado diferentes problemas que os resumo. En estas familiares y de traspatio, lo peor que hay, alimentan cerdos con residuos, ya habéis visto que es la manera principal de entrada del virus, tanto en granjas familiares o bien de alimentos familiares como de restaurantes, no reciben compensación en estos países y hay una venta ilegal enorme precisamente por eso. En las de alta bioseguridad, ¿qué hay? Pues tampoco reciben compensación en algunos países, con lo cual esto les plantea un problema porque pueden intentar vender todo lo que no está afectado, pero mandar otros y pueden ya estar infectados, y por otro lado intentan limpiar y desinfectar muy rápidamente sin llevar bien las medidas de bioseguridad, con lo cual tienen reinfecciones constantes por la mala desinfección y una repoblación acelerada. Estos son los dos problemas que más veo en una granja y en otras. Por supuesto, la bioseguridad, si estamos en una zona en la que está cerca de nosotros un traspatio o vida silvestre, pues tenemos que mejorarla enormemente en poner doble vallado, en no permitir que los jabalíes vengan a las granjas. ¿Por qué? Pues porque los jabalíes que bajan y huelen a la granja, ven que hay alimento, es como un placer para ellos acercarse a ver una cantidad de gente que sabe que hay alimento, chicas guapas para ellos y bebida y comida al libitum, con lo cual pues evidentemente van a entrar, o sea, no penséis que no van a entrar, van a entrar. Por eso jabalíes y garrapatas blandas, cuidado, son muy importantes. Tenemos en nuestro país, en nuestra zona, acordaros de esto. Luego, no dejéis a nadie que entre en vuestra granja con su propio calzado, aunque lo lave. No, dejar que ellos vengan con su calzado, lo dejen en una zona, pasen a otra zona descalzos, donde le dais calzado vuestro, por lo tanto con vuestras enfermedades, no con las que ellos puedan traer. Por supuesto, la limpieza de camiones es vital, incluyo la del propietario, porque a veces me he encontrado que el propietario piensa que la suya no se puede infectar, porque como es el dueño, pues no, el virus no entiende de eso, y también la del propietario. La segunda barrera que tenemos es, bueno, hemos hecho una buena detección temprana, tenemos una buena bioseguridad, pero el virus nos ha entrado en la granja. ¿Cómo evitar que desde nuestra granja vaya a otros sitios?
Y esto es muy importante y muy sencillo. Y fijaros, tenemos que hacer muy poquito, solo tener un registro de los movimientos que ha habido de entrada en nuestra granja y de salida. Solo con ese pequeño detalle nos ayudaría a pensar cuándo os ha entrado a vosotros, porque el laboratorio nos va a decir el tiempo que lleva la infección, etcétera, y también a dónde lo habéis podido mandar vosotros. ¿Cuáles son los parámetros, por ejemplo, para que vosotros podáis valorar si vuestra granja en este momento tiene unos niveles aceptables o no de bioseguridad? Os he resumido aquí los más importantes. La localización de la explotación y su proximidad a otras granjas, incluyendo traspatios y pueblos. Esto evidentemente es un riesgo. Si estáis cerca de un traspatio o de una ciudad, mal asunto. Calidad de la construcción y su facilidad para limpiar y desinfectar. Si tenemos granjas de este tipo, donde los desinfectantes no pueden hacer nada, porque realmente es imposible que estas superficies queden empapadas con ese desinfectante, tendremos problemas. Que haya presencia de vida silvestre, sobre todo de jabalíes o garrapatas. Que tengamos una valla de separación y cerramiento de entrada, de manera que los coches no pasen por allí como si estuvieran en la calle. Que tengamos un registro de movimientos de entrada y salida. Esto nos va a ayudar a entender vuestra infección y a entender dónde hemos podido pasar a esa infección. A tener un vestuario obligatorio, al menos de cambio de calzado y lavado de manos. Esto os lo aconsejo de verdad, porque el virus se mantiene mucho tiempo. Ausencia de animales domésticos, perros, gatos, ratas, no sirven para nada, para complicarnos y contaminarnos más. Zonas de enterramiento de los animales muertos y los purines para mantenerlos en un sitio seguro. Y material antimoscas y aves para que las ventanas estén realmente aisladas del exterior. ¿Qué problemas más frecuentes observamos en las granjas? Pues granjas con poca o nula bioseguridad, animales en libertad y traspatio. Aquí es dificilísimo combatir con una enfermedad. Animales sin ninguna trazabilidad, sin identificación alguna, falta de control del movimiento animal ni del movimiento de los vehículos, absoluta falta de desinfección de los mismos, insuficiente o nula vigilancia sanitaria, ausencia de controles sanitarios, aumento de animales con enfermedades crónicas. Esto hace más difícil distinguir la nueva peste porcina si os entra, alimentación con residuos de alimentos humanos y salida y entrada de personal a la granja sin ningún control. Atención especial al sacrificio en el caso de que vuestra granja tenga la desgracia de caer positiva. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si sacrificamos generando sangre, vamos a generar muchos más focos aparte del vuestro. Con lo cual, la media es que de un foco maltratado aparezcan 6 o 7 más, que viene como consecuencia precisamente de haber hecho un mal a sacrificio, ¿no? Es uno de los temas más importantes que hay. Acordaros de la sangre, que ya os lo he dicho. Nosotros aquí en Europa lo que hacemos es o la electronarcosis o la narcosis con CO2. Ese es el sistema de sacrificio de animales afectados. ¿Para qué? Pues para evitar que se produzca sangre de ningún tipo, ¿no? También los enterramientos, nosotros no podemos enterrar en suelo, salvo en alguna emergencia. Hay países que sí que podéis, pues acordaros que sea impermeable el suelo o poner plásticos para evitar que el exhibiado pase a otras granjas. Hemos visto infecciones por eso. La cremación, en caso de emergencia, puede estar permitida en algunos países. Nosotros aquí también la tenemos prohibida. Nosotros usamos la rendering, las plantas rendering, que son solventes para la extracción de lípidos a 100 grados por una hora, temperaturas de 160 grados. Así es como trabajamos para asegurarnos de que no queda absolutamente nada positivo. Y cuando estamos trabajando con una zona en una zona afectada, los rendering de esa zona solo se dedican a la zona afectada y se desvían las otras especies a zonas libres de la PPA para evitar que no se mezclen camiones de un lado y de otro. Hacer una buena limpieza y desinfección, esto es fundamental, y lo que podemos hacer es, antes de volver a la granja a la normalidad, hacer un buen estudio de que nuestra granja ha sido bien limpia y desinfectada. Eso lo podemos hacer con el tratamiento de limpieza y desinfección que está descrito y que si alguno no lo tiene, pues me lo pida y yo se lo mando, pero también poniendo después animalitos centinela. Lechoncitos centinela son los más sensibles después de que ha sido limpia y desinfectada para ver si ha quedado algún resto en la granja. Estos lechones se dejan en libertad, se pasean por toda la granja, luego le hacemos análisis de anticuerpos y de PCR, si están limpios
ya vamos a dejar al ganadero que empiece a repoblarla con un 10%. En ese 10% también lo estudiamos, vemos que ese 10% ya en sus sitios fijos de diferentes zonas de la granja también han pasado el tiempo de incubación y no tienen ningún problema, entonces ya dejamos el lleno completo. Esto se hace en un tiempo de 45 días. ¿Qué pasa? Que hay muchos granjeros que como no les pagan la indemnización y el tiempo, pues tener 45 días una granja en vacío son unas pérdidas muy grandes. Entonces acortan esto de una manera impresionante y al final no ganan nada porque tienen reinfecciones constantes. Este es un problema, por eso os he dicho esto. Y nada más, con esto hemos terminado este encuentro. Espero que hayáis pasado un buen rato, que os han quedado algunas ideas más claras y bueno, daros de nuevo las gracias, igual que al equipo de PPA que me ayuda en todos estos trabajos, así como a mi universidad, a la OIE y al proyecto europeo Vacdiva, que nos financia una vacuna segura y eficaz contra la peste porcina africana. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Gracias, amigos.